La paz esté con ustedes. Amigos, para este quinto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos da una juxtaposición maravillosa de dos lecturas. Me estoy refiriendo a este pasaje del capítulo sexto del profeta Isaías y el pasaje del capítulo quinto del Evangelio de Lucas. Son relatos muy paralelos y hablan de la vida espiritual de este modo simbólico. Así que quiero ocupar un poco de tiempo simplemente mirando estos paralelos maravillosos. El capítulo sexto del profeta Isaías describe el llamado del profeta, cómo fue su llamamiento a su vida como profeta. Escuchen, el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico, la orla de su manto llenaba el templo, había dos serafines junto a él que se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Aquí está Isaías, está en el templo, está orando, está dispuesto, podría decirse. Pero esto le sucedió a él. Él no lo hizo suceder, no lo inventó. No siguió una serie de ejercicios para asegurarse que ocurriera. Más bien, la gracia se abrió camino. Así es como sucede en el orden espiritual. La auténtica vida espiritual nunca comienza con nuestro sobreesfuerzo. Tengan cuidado de alguien que diga, aquí está tu proceso de 10 pasos en la vida espiritual. No, no, eso es colocar muchísimo acento en tu propio ego, en nuestros propios logros. Dios se abre camino. Y qué hermoso que Isaías recuerde exactamente cuándo fue, en aquel año en que murió el rey Osías. Creo que les he contado esta historia antes a aquellos que me siguen, que cuando era estudiante de primer año y escuché uno de los argumentos de la existencia de Dios en una clase de religión de la preparatoria, no estaba predispuesto a escuchar nada importante, ni por un minuto pensé que mi vida entera iba a cambiar. Pero en aquella primavera de 1974, puedo mencionar exactamente cuándo fue, Dios irrumpió en mi vida. Sucedió esta invasión de gracia. Comienza entonces la vida espiritual. Ahora, con eso en mente, vayamos a nuestro Evangelio. Y escuchamos que la multitud se viene encima de Jesús, escuchando la palabra de Dios, a orillas del lago de Genezaret. Y vio dos barcas junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra. Bien, simplemente escuchamos esas líneas y pensamos, bueno, sí, por supuesto, se metió en la barca de Simón. Pero esperen un momento, ¿ustedes son un pescador galileo del siglo primero? Quiero decir, su barca era su posesión más valiosa. Es como alguien que tiene un auto verdaderamente sofisticado. Es su orgullo y alegría, pero más que eso, una barca para esta gente era su sustento. No dejaban simplemente subir a alguien a su barca. Jesús, sin pedir permiso, simplemente se sube a la barca de Simón y comienza a darle órdenes. Bueno, quiero decir, ¿qué habrá pensado aquel hombre? Así sucede en el orden de la gracia. Esta es la invasión de la gracia. Cuando Cristo decide subirse a sus barcas, piensen en la barca aquí como símbolo de sus vidas personales, sus vidas privadas, sus vidas profesionales, sus vidas públicas, su sustento. Jesús decide, me voy a subir a este bote y voy a comenzar a dar órdenes. Después de todo, es el Señor Jesucristo, hasta donde yo sé. No es nuestro sirviente. Ese es un juego que a la gente siempre le ha gustado jugar, especialmente hoy. Es, sí, seguro, Jesús es genial mientras sirva a mis necesidades, mientras se adecúe cuidadosamente a mi pequeño plan espiritual. Ese no es el Señor Jesús, Dominus Jesus. No, no. Él se sube a tu barca y comienza a mandar. Ahora, esta es una cosa hermosa. Por supuesto, Simón dice, mira, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Bueno, sí, así es como funciona. En tanto esté a cargo de mi vida, esté tomando todas las decisiones, esté llevando mis proyectos, planes, por supuesto no pescaré nada. Jesús se hace cargo de la vida de uno. Comienza a mandar. Y les advierto, siempre nos manda Duc in altum, la famosa versión en latín de navega mar adentro. Es que la mayoría de nosotros, incluso aquellos que pensamos que somos importantes en el mundo y hemos logrado toda clase de cosas, ¿a quién le interesa? Solo están jugueteando en la superficie espiritualmente hablando. Una vez que Jesús se sube a sus barcas, los envía de hecho a las aguas profundas. Miren a todos los santos. Todos los santos. La travesía espiritual es tal que se interna mar adentro. Y es allí, por supuesto, que Simón y sus compañeros logran esta maravillosa pesca milagrosa. Esa es la vida espiritual. En tanto y en cuanto estén a cargo, no pescarán nada.
Permitan a Cristo subir a sus barcas, sigan sus órdenes y obtendrán riquezas tras riquezas tras riquezas, todo incrementándose 30, 60 y 100 veces en sus vidas. En ambos casos, Isaías y la historia de Pedro, esa es la invasión de la gracia. En verdad, no puedo provocarla, no puedo hacerla suceder. He hablado antes sobre la primacía de la gracia en la Biblia. No la exclusividad de ella, me refiero a que cooperamos con la gracia, como Pedro lo hace aquí, pero la gracia está primero. Y en el rendirnos a ella, nuestras vidas son transformadas. De acuerdo, regresemos ahora a Isaías y veamos qué sucede a continuación. Los ángeles entonces, santo, 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 Dios que se abre camino en su vida, y luego él dice, ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Eso está cifrado ya que estamos. Labios impuros significa sencillamente soy un pecador. Soy un pecador, estoy viviendo en medio de un montón de pecadores. Es el instante en que Dios irrumpe en la vida de Isaías. Isaías se vuelve consciente de su pecaminosidad. Y este es un principio realmente importante. En el orden espiritual, interpretado auténticamente, el pecado no es lo primero. Si piensan que la vida espiritual comienza con el reconocimiento agudo de mi pecado y tengo que acudir miserablemente a Dios por perdón, están en el camino equivocado desde el comienzo. Comienza con la gracia, la invasión de la gracia, esta gracia inmerecida. Y luego, a la luz de esa gracia, luego comprendemos que somos pecadores. Piensen en la imagen de la luz brillante golpeando el parabrisas del automóvil. Si conducen alejándose de la luz, el parabrisas luce bien. Ven bien a través de él. Pero si ahora están conduciendo en dirección a la luz, aparecen todas las imperfecciones. Sí, así sucede en el orden espiritual. Cuando la gracia se abre camino, me convierto en más, no menos consciente de mis pecados. ¿Les resulta lógico? Piensen ahora en todos los santos y podríamos leer sobre ellos y pensar, oh, están siendo melodramáticos o están teniendo falsa modestia o lo que sea. Pero no, los santos, la pequeña Flor, el Padre Pío, revisen todos los santos, están convencidos que son los peores pecadores. Bueno, eso es porque están dirigiendo sus vidas más hacia la luz. Es un momento floreciente de la vida espiritual. Si Dios irrumpe en mi vida de este modo radical y digo, oh Señor, qué lindo tenerte y estoy seguro estás encantado de tenerme, es casi seguro no están dirigiendo sus vidas hacia la gracia. La luz los hace más conscientes, no menos, de sus pecados. ¿De acuerdo? Allí está entonces Isaías. Regresemos ahora con Pedro. Obtiene esta pesca milagrosa y luego, al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. El pecado no está primero. Pueden verlo, este momento no estuvo primero. El de Pedro pidiendo miserablemente el perdón de Dios. No, la irrupción de la gracia estuvo primero. La pesca milagrosa estuvo primero. Esta vida y abundancia estuvo primero y luego, a la luz de ella, Pedro reconoció, mira, Señor, no soy digno de esto. Bien, esa es la cadencia correcta. Por muchos años trabajé en el seminario como formador, como maestro y eventualmente como rector del seminario. Vi esto todo el tiempo. A cada muchacho en el seminario con una vocación auténtica le sucedió algo como el año de la muerte del rey Osías. Le sucedió algo como Jesús subiéndose a la barca. El Señor entró en sus vidas de un modo dramático y los cambió y los colocó en un nuevo camino. Y eso es lo que los llevó al seminario. Bien, hermoso. Pero luego, inevitablemente y felizmente, sucedía. Llegaban a este punto en que se acercaban a mí como su director espiritual o como rector y decían, Padre, es que simplemente no soy digno de esto. Y mi respuesta constantemente era, bueno, por supuesto no lo eres, yo tampoco lo soy. Pero los encaminaba habitualmente a esta historia. Bien, eso significa que la gracia ha irrumpido en tu vida y que has reconocido que tu vida se ha dirigido más hacia la luz. Y por lo tanto eres más consciente, no menos, de tu pecado. Y he aquí una contrapartida importante. Y esto ha sido verdad desde el comienzo de la vida espiritual hasta el presente.
tendemos a quedar atrapados en la cuestión del pecado. Ahora bien, nadie está sugiriendo, ni Isaías, ni Lucas, ni yo, nadie está sugiriendo, oh, el pecado no es importante, no se preocupen por ello. No, no, al contrario. Es como si este fuera el juego que estamos jugando. Está este Dios distante, complicado, exigente, y a menos que ponga mi casa en orden y lo complazca. No, eso es tomarlo al revés, es tomarlo al revés. Dios nos invade primero a partir de un puro amor inmerecido. Y luego tomamos conciencia de la sensación de nuestro pecado. Es así, es así. Regresemos ahora a Isaías. Lo que sucede es que luego de la irrupción de la gracia y luego del reconocimiento de su pecado, voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. ¿Dios ignora nuestro pecado? No, no, no. Tuvo que lidiar con él porque mientras esté agobiado por el pecado no voy a ser capaz de hacer lo que Dios quiere que haga. Y entonces, sí, está esta purificación, se llama el camino purificatorio, lo encuentran en todos los grandes maestros espirituales. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Jesús trata el pecado de Pedro. La irrupción de la gracia, seguida del reconocimiento del pecado, y ahora estamos listos para el tercer gran camino espiritual. Regresemos con Isaías. Habiendo entonces tenido esta experiencia, habiendo reconocido su pecado y habiendo sido purificado, escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Ahora la misión. La gracia y luego el reconocimiento del pecado y luego la misión. Sé que les he dicho esto antes. Nunca nadie en la Biblia, nadie, no hay ninguna excepción, recibe una experiencia de Dios sin ser enviado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere salvarnos mediante su gracia, escuchen ahora, y luego hacer de nosotros un vehículo de su salvación para el resto del mundo. Nos envía en misión. ¿De acuerdo? Regresen a San Pedro. Así que, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Misión, misión. Te tengo un trabajo ahora, Pedro. Ahora que te tengo en tu barca, he dado órdenes, tú me has obedecido, has cooperado conmigo, has reconocido tu pecado. Ahora voy a enviarte en misión. Y qué hermoso es, qué hermoso que comenzando en este momento, este sencillo pescador galileo parte en una misión tan extraordinaria que de muchas formas colocó los cimientos de la iglesia. Qué maravilloso cuando viajan a Roma y miran allí, dominando la línea del horizonte está el mojón más impresionante de una tumba en el mundo. Me refiero a la Basílica de San Pedro, porque está señalando la tumba de este hombre sencillo. Jesús se subió en su barca, trató su pecado y luego lo envió en misión. Y esa misión está todavía en curso. Pasen un poquito de tiempo hoy con Isaías, capítulo 6, Lucas, capítulo 5, estas dos historias. Resumen la vida espiritual completa. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube. La paz esté con ustedes. Amigos, nuestra primera lectura y nuestro evangelio giran alrededor de este tema familiar de las ovejas y el pastoreo. Es un símbolo antiguo de liderazgo, el pastor y las ovejas. Nuestra primera lectura es del libro del profeta Jeremías, uno de los libros más complejos, más ricos del Antiguo Testamento. Está tomada del capítulo 23. Y Jeremías está utilizando la metáfora de las ovejas y el pastoreo para hablar del liderazgo notoriamente malo que tuvo Israel en los años que condujeron el exilio de Babilonia en 587 a.C. Allí es donde actúa Jeremías y se está quejando sobre el muy mal liderazgo, terminando en el rey Sedecías,
quien hizo acuerdo con los egipcios y que en verdad dio pie al exilio de Israel. Así que el profeta monta en cólera contra estos líderes repugnantes. Escuchen ahora entonces, este es un pasaje del capítulo 23 de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Esto es algo muy severo, no se calla la boca, ¿cierto? Quiero decir, sabe que Israel ha tenido muy mal liderazgo. El pueblo que está llamado a ser un modelo para el mundo, ahora es dispersado, desmoralizado y exiliado. Por eso, hay de esos malos líderes. ¿De acuerdo? ¿Qué intenta hacer el Señor respecto a esto? Y aquí está la verdadera clave de este pasaje. Escuchen. Yo mismo, este es el Señor quien habla, yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos. Es suficiente ya con estos reyes fallidos, terrenales. Dios mismo tomará el asunto en sus propias manos. Él será el pastor de su pueblo. Un texto paralelo interesante pueden encontrarlo en el libro del profeta Ezequiel. Esto es de Ezequiel 34. Escuchen. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares, por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Las sacaré del medio de los pueblos, las congregaré de entre las naciones, las traeré a su tierra. La misma idea. Los pastores malos conducen a un Israel disperso, desmoralizado, así que Dios mismo vendrá y actuará como un pastor. ¿De acuerdo? Pero ahora las cosas se ponen un poco interesantes, porque vamos a descubrir exactamente cómo Dios va a hacer esto. Escuchen, se torna un poco extraño y anómalo. Miren, estoy de nuevo en Jeremías 23. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál de las dos? Tuvimos malos pastores, Dios dice, me voy a hacer cargo de las cosas, voy a pastorear mi pueblo, pero luego dice, voy a hacer surgir un renuevo del tronco de David. Eso significa, voy a hacer surgir un rey terrenal de la línea de David. Bueno, ¿pero es David o es Dios? La respuesta es sí. Vean, lo que queda claro en las Escrituras, y encuentran un montón de ejemplos de esto en Ezequiel también, de algún modo estos dos movimientos van a llegar juntos. Precisamente a través de un vástago justo de David, a través de un rey terrenal, Dios pastoreará activamente a su pueblo. Ahora bien, nosotros los cristianos lo entendemos perfectamente, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Es aquel que fue profetizado tanto por Jeremías como por Ezequiel. Hijo de David, sí. Un vástago justo de David. Un rey terrenal, sí. Decimos que Jesucristo es verdaderamente humano. Y misteriosamente, ¿es Él también al mismo tiempo el Dios de Israel pastoreando a su pueblo? Sí. Él es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Y estas dos naturalezas se unifican en una única persona. Jesús es aquel anunciado por estos profetas antiguos, aquel que vendrá y pastoreará a su pueblo. ¿De acuerdo? Es a la luz de todo esto, y es por eso que la Iglesia nos da Jeremías 23 para leer. Es a la luz de todo esto que podemos comprender el poder de nuestro Evangelio. Aunque Jesús y los apóstoles se han ido a un lugar desierto, aunque estuvieron intentando al menos por un tiempo alejarse del apremio de las multitudes, escuchen, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Y entonces, cuando Jesús se baja de la barca, había cruzado el mar, se baja de la barca y ve esta inmensa multitud que lo ha seguido. Y luego escuchen, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y luego escuchamos que por eso se puso a enseñarles. O podrán decir, es una hermosa metáfora un poco bucólica. No, no, no. Lean esto a la luz de aquella anticipación completa del Antiguo Testamento. Yo mismo vendré y pastorearé a mi pueblo, dice el Dios de Israel. ¿De qué forma? Instaurando un vástago justo de David. Allí está Él, allí está Él, cuando Jesús mira a la multitud como ovejas sin pastor. Su corazón se conmueve de pena porque Él es el Dios de Israel, actuando ahora como pastor y guía de su pueblo. Ahora, demos un paso más. Pueden decir, de acuerdo, esa es una descripción interesante de Jesús de tiempo atrás, pero es que Jesús no es un personaje de mucho tiempo atrás, sino que decimos que este pastor, que es tanto Dios como hombre, este pastor está vivo y actuando en su iglesia. Continúa, por lo tanto, actuando como aquel que pastorea a su pueblo. Aquí es donde encuentro al Papa Francisco muy interesante y útil. Reflexiona mucho sobre este tema del pastoreo. Dice que un buen pastor, y Cristo es el buen pastor por excelencia, un buen pastor va por delante de su gente, con su gente y detrás de su gente. Y pienso que podrán notar, al reflexionar un poco, que Jesús justamente cumple esta especie de tarea tripartita del pastor. ¿Cómo actúa por delante de su gente? Bueno, un buen pastor va a guiar a su pueblo a algún sitio. Si solamente se para junto a ellos, es simplemente uno más, solo está con ellos, bueno, no los está guiando a ningún sitio. No les provee una visión o una dirección. Todos los grandes pastores, sean religiosos o políticos o culturales, todos los grandes líderes fueron visionarios. Piensen en Lincoln, Churchill o Roosevelt. Quiero decir, todos los grandes líderes políticos tuvieron una visión del país. La expresaron claramente, la sostuvieron. En un sentido, estuvieron al frente de su gente. Entonces decimos que Jesús, el buen pastor, está actuando delante nuestro. Seguro es así. Nos está mostrando el camino, está expresando claramente la visión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y la vida que nosotros buscamos. Piensen ahora en la predicación y en la enseñanza de la iglesia y todo eso. Esta visión nos fue transmitida. Así es como Cristo pastorea a su pueblo. ¿De acuerdo? Pero el buen pastor no va solo adelante, porque si solo fuera por delante, la gente tal vez llegaría a admirarlo o tal vez a disfrutar de sus máximas, pero se convertiría en un personaje distante y no lo seguirían. Por lo tanto, el buen pastor está también junto a su gente. He contado esta historia antes, pero realmente es oportuna aquí. Hace muchos años, cuando estaba en el seminario de Mundelein, vino el cardenal George y habló a los estudiantes. Y les dijo cuánto los admiraba por la claridad en sus enseñanzas, especialmente en los temas sexuales. Pero luego les dijo, si todo lo que hacen es lanzarles esa enseñanza a la gente y no hacen nada para ayudarlos a cargar el peso de ella, no son pastores. Pastores, ¿cierto? Así que el buen pastor está también junto a su gente. No actúa solo adelante expresando claramente la visión, por más esencial que sea, sino que también está con su gente, ayudándolos a cargar el peso que se les ha dado. Y vean, esto es lo maravilloso. ¿Dónde y de qué modo se manifiesta este aspecto del pastoreo de Cristo? Precisamente en los grandes ministros de su iglesia. Precisamente en esos sacerdotes y hermanas y ministros de la pastoral y demás maravillosos que caminan junto a la gente, animándolos, impulsándolos, ayudándolos a cargar su peso, explicándoles las cosas. Ese es Cristo, el buen pastor, ahora entre su gente, con su gente.
Entonces, en tercer lugar, dice el Papa Francisco, el buen pastor algunas veces va detrás de su gente. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, dice él, algunas veces alguna gente se queda atrás. Algunas de las ovejas quedan heridas o se enferman y no pueden permanecer con el rebaño. Si el pastor está simplemente adelante, nunca las verá. Si está solamente entre aquellas que continúan avanzando, no se dará cuenta. Algunas veces los buenos pastores deben ir detrás del rebaño y buscar a aquellas que se quedan rezagadas detrás, aquellas que están enfermas, aquellas que están heridas, aquellas que están maltrechas. Hermoso. Cristo, el buen pastor, actúa también de esta manera precisamente en y a través de su iglesia. Piensen en todos los modos en que la iglesia venda las heridas de aquellos que están enfermos. Piensen en la iglesia estirando sus brazos a través del sacramento de la reconciliación, a través del consejo pastoral, a través de la profunda preocupación por aquellos que han sido heridos en la batalla espiritual. Y miren, todos hemos estado allí, ¿cierto? Algunas veces nos sentimos como, sí, estamos avanzando heroicamente, estamos siguiendo al buen pastor, pero hay algunas veces, enfrentémoslo, somos todos pecadores, en que quedamos maltrechos y desanimados y tendemos a quedarnos rezagados. Gracias a Dios, el buen pastor no va solo adelante, no solo juntos, sino que algunas veces va detrás del rebaño para cuidarnos cuando estamos heridos. Yo mismo voy a pastorear mi pueblo. ¿Cómo? Haciendo surgir a alguien de la casa de David. Cristo. Pero ¿cómo está Cristo vivo y presente? Precisamente a través de su iglesia. Así es como estos textos antiguos, piensen en Jeremías, escribiendo tanto tiempo atrás, nos están hablando directamente a nosotros. Y lo mismo este texto del Evangelio, donde se lo describe a Jesús, teniendo el corazón de un pastor. Bueno, eso está describiendo la vida de la iglesia incluso ahora. Por delante de su gente, junto a su gente, detrás de su gente. El buen pastor continúa guiándonos. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.